Muy buenos días para todos, mis amados hermanos. Les bendigo a todos por el nombre poderoso de Jesús. Mis amados hermanos, en este nuevo día quiero dejar grabada esta palabra, bendita palabra de Dios, en cada corazón de cada oyente, en cada persona que está viendo este video, que pueda quedar grabada y que podamos dar frutos para la gloria y la honra de su nombre. Dice la bendita palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el verso 43. Hay un título y dice, la vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, nos dice la palabra, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mis amados hermanos, esta palabra que acabamos de leer suena hasta el día de hoy en nuestros tiempos. Es el Señor el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. Es el Señor el que añade a la iglesia. Hoy en día, la iglesia actual es muy distinta, muy diferente a la iglesia primitiva, a lo que acabamos de leer. Y quiero que nosotros hoy entendamos que la fe de la iglesia apostólica era una fe sencilla, una fe que levantaba a los paralíticos solamente con el nombre de Jesucristo. Pero hoy, mis amados hermanos, esa fe se ha deteriorado. Antes habían milagros extraordinarios y la demostración del Espíritu Santo. La gloria de Dios se manifestaba en la iglesia primitiva. La gran diferencia de la primera iglesia a la iglesia actual es que los creyentes de hoy en día han deteriorado la fe, como lo hemos dicho. La fe de la antigua iglesia era más pura, era sin añadiduras, sin tanta teología, sin mucha hermenéutica, sin mucha homilética. Hoy en día se han complicado dentro de la iglesia, hermanos, se han complicado la fe. El orar por los enfermos se ha complicado. Antes solamente era poner las manos sobre los enfermos y estos sanarían. Hoy en día se ha complicado el orar por los enfermos, el predicar por los perdidos. Y en muchos lugares de la fe, hermano, tienen que hacer un liderazgo, tienen que hacer un discipulado, y todo esto va por niveles. La fe, según ellos, viene por retiros, por encuentros, reencuentros y demás. Muchos de los que hoy escuchan este audio tal vez se enojen conmigo, pero la verdad sea dicha, mis hermanos, la fe de la iglesia actual es la siguiente: que si se quiere ser sano, que si se quiere que lleguen sus seres queridos, entonces se tiene que pagar y hacer pactos. Mi amado hermano, en la iglesia primitiva no se veía esto. Mi amado hermano que me escucha, esto no es bíblico. Los pactos que se hacen hoy en día, eso no es bíblico. No es bíblico, mis hermanos. No es bíblico. Así quieran los predicadores de hoy en día acomodar la palabra conforme a ellos quieren para sacar provecho. Como quieran hacer estos predicadores de la prosperidad, no es bíblico, mis hermanos. No es bíblico. Ellos simplemente van de lugar en lugar, recaudando los dineros de mucha gente y atesorando para sus propios vientres y para juicio, digo yo, con todo respeto. La palabra de Dios es clara, mis hermanos. La palabra pacto en la Biblia viene del hebreo berit, que quiere decir de Dios para el hombre, de Dios para el hombre.
Y es Dios quien hace pacto con el hombre, no el hombre con Dios. Es Dios para el hombre, porque Dios es un Dios de pacto, mis amados hermanos. La fe de hoy en día se ha deteriorado por todo este tipo de predicadores, de supuestos profetas y de supuestos apóstoles. Apóstoles de la prosperidad. Dios hace un pacto con la humanidad. Recordemos eso, que Dios en el libro de Génesis hace un pacto con la humanidad de no volver a destruirla con agua. Y como pacto, su arco iris lo coloca en los cielos para que recordemos ese pacto. Nada tiene que ver con los LGBT, nada tiene que ver con ellos, porque ellos han hurtado este pacto y lo tienen como símbolo de su depravación, pero ese es otro tema que en otra oportunidad hablaremos. Dios es un Dios de pactos, porque Dios es fiel. Dios, lo que Él promete y pacta, lo cumple. El ser humano no, hermanos. El ser humano es infiel, incumple, se le olvida las promesas. Pero Dios es un Dios fiel. Por eso es que los pactos los hace de Dios para el hombre. De Dios para el hombre. Qué diferencia tan inmensa la fe antigua de la iglesia primitiva. Amado hermano, hoy es el día de volver a la senda antigua. Para el que cree todo le es posible, decía la palabra, y lo sigue diciendo, y lo seguirá diciendo. Porque cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Para el que cree, todo le es posible. Si creyeres, será hecho en el poderoso nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis hermanos. Necesitamos esa fe apostólica para recibir una respuesta, para recibir lo que estamos pidiendo al Señor. Porque si nosotros creemos, será hecho. Esta es la fe que ha de sostener al cristiano, pero esta fe se ha deteriorado por esos tipos de predicadores, por ese tipo de palabras y de palabras infladas que se dicen hoy en día a la gente, mis hermanos. Nosotros tenemos que poner la mirada en el Dios de los cielos, en el que hizo los cielos y la tierra. La iglesia primitiva era una iglesia que avanzaba llena de poder, pero hoy la iglesia actual se ha detenido y ya no avanza, se ha detenido en sus afanes, en sus ocupaciones, se ha detenido en las novelas, en el Facebook, en los amigos, en las reuniones sociales. Y el poder de Dios, que es tan inmenso y maravilloso para toda su amada iglesia, se está dejando apagar hoy en día, porque la fuente de poder, que es la palabra de Dios, ya no se lee, ya no se ora con ese mismo amor. La iglesia antigua, la iglesia primitiva, tenían un corazón, nos dice la palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el verso 43 en adelante. Tenían un corazón y una misma alma. Eran uno solo, un solo cuerpo, bien concertado para ganar las almas. La iglesia de hoy vive en disensiones, en contiendas, en palabras vanas, que unos son de la Cuadrangular, que otros son de Bethesda, que otros son de Manantial, que allí se dice profecía y que allá en esa denominación se ven milagros. Y mientras tanto, el mundo, la gente, las almas se pierden, mis hermanos. Y el Espíritu Santo se entristece porque los que dicen ser cristianos viven cada uno por su lado. Unos son de una denominación, otros son de otra denominación. Y el diablo, feliz que pase todo esto. Que el Señor lo reprenda en este día. Así que, hermanos míos, es tiempo hoy que lo frío del pueblo de Dios tome calor en el Espíritu Santo y vuelva a las primeras obras. Que aquello que permanece caliente dentro del pueblo de Dios, en el fuego del Espíritu Santo, que así permanezca. Cristo Jesús viene pronto por su amada iglesia, por lo cual Él dio su vida por nosotros, dio su vida en la cruz del Calvario. Es tiempo
de unirnos en oración, de avanzar en el nombre de Jesús, de avanzar en nuestras rodillas, Iglesia de Jesucristo, de volver a las primeras obras. Pueblo de Dios, lo que hagamos en esta tierra resonará en la eternidad. Paraos en los caminos, nos dice la palabra, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua, y por allí caminemos. Bendiciones para todos en este nuevo día. Y voy ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi